Bueno, ahora sí. Bueno, quedan dos paneles en lo que fue el día de hoy. Si podemos poner la gráfica, porfa. Bueno, seguimos por el lado público. Tenemos tengo otro flyer. Bueno, tenemos a Darío Nieto, jefe de bloque de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Y que no lo tenemos acá en pantalla, pero luego lo van a poder ver en Luma en caso de que quieran buscar su LinkedIn. Tenemos a Augusto Salvato, que es escritor y politólogo especializado en innovación y tecnología. Así que gracias por sumarse, por compartir su tiempo y sus conocimientos con el evento. Bueno, nos vemos en vivo, no pasa nada. ¿Por qué no te pusieron ahí, boludo? Porque no tengo una foto tan linda, tan bien hecha como la tuya. Está bien. Che, bueno, gracias a todos por sumarse. Vamos a hablar un poco de distintas cosas hoy con Augusto, que tienen que ver con innovación y Estado, que a veces suena un poco aburrido, pero esperamos hacerla de la manera más divertida posible. Cuando arranqué esta búsqueda, yo soy diputado de la ciudad, soy político, y un político hablando de tecnología es medio raro, pero cuando arranqué esta búsqueda lo hice pensando más que nada en de qué manera podíamos liberar a las fuerzas productivas de la industria del conocimiento, de las nuevas tecnologías, para que produzcan más, para que hagan generar más empleo, para que hagan entrar más dólares al país. Y me terminé dando cuenta en ese camino que toda esta industria del conocimiento, estas nuevas tecnologías están cambiando el mundo enteramente. Cambia el mundo del trabajo. ¿Cuántos de nosotros antes trabajábamos en un lugar físico y ahora trabajamos desde nuestras casas? Cambia el mundo de la salud. Hoy podemos operar a una persona desde acá, que está en Estados Unidos. Está cambiando el mundo de la educación con todo lo que es la IA, pero el Estado sigue estando del mismo modo. Y es muy fuerte el contraste entre el mundo privado, lo que a vos te pasa en tu vida privada. Salís de acá, te pedís en rápido una hamburguesa, te llega la hamburguesa más rica del mundo en minutos. Usas el Waze para llegar a tu casa. Ves Netflix y el algoritmo te dice qué ver. Y en tu vida pública, para cada trámite que haces, estás 2, 3, 5 horas sentado en una oficina del Estado. Así que medio que fui dándome cuenta que había que hackear el Estado. Y después de eso, también, ¿qué está pasando con la IA, no? O sea, esta IA que estamos en un hype tremendo con ChatGPT diciéndonos todo lo que tenemos que hacer directamente. Estos videos de Google Veo 3 que parecen reales, videos de 10 segundos que es muy fácil de promptear y hacer. Y por eso también me gustó venir con Augusto, porque él creo que hace tiempo ya viene hablando de IA y no se sube tanto a este hype, sino que está bueno preguntarle un poco también y charlar con él qué ves en esta IA nueva, qué está pasando en el Estado y cómo aprovecharías vos todos los beneficios tecnológicos que hay para futuro. Está bueno y creo que se abrieron varios temas que podemos hablar largo sobre eso, pero voy a tomar el guante de lo primero que comentabas recién sobre el hype de la inteligencia artificial. O sea, en los últimos, diríamos, en los últimos 2 años se empezó a hablar muchísimo sobre inteligencia artificial. O sea, se empezó a hablar en todos lados sobre inteligencia artificial, desde todo lo que tiene que ver con los dispositivos mediáticos hasta conversaciones dentro de las organizaciones. Cuando nos ponemos a ver cuáles son esas conversaciones, o sea, de qué cosas se está hablando, generalmente lo que vemos es que son conversaciones que van muy por la superficie de lo que es usar una herramienta o no. Es decir, usamos ChatGPT o Claude o Gemini, o qué va a pasar ahora que se pueden hacer imágenes, o un poco lo que hablábamos recién, o sea, se pueden hacer videos, los deepfakes, o sea, se empezaron a trabajar todo este tipo de conversaciones que no son o no están vinculadas con lo que es una adopción real dentro de las organizaciones. O sea, nosotros a nivel individual podemos usar mucho la inteligencia artificial, pero eso no quiere decir que esto se traduzca en incorporación real dentro de una organización que permita generar, por ejemplo, un ahorro sistemático de tiempo. Y eso no sucede lo mismo con, por ejemplo, modelos de Machine Learning, con ciencia de datos, con Business Analytics, con todo eso que hablábamos antes de que viniera la inteligencia artificial generativa. Y sin embargo, hoy la conversación sobre IA parece estar teñida de todo este hype
de la IA generativa, de conversar con GPT. Entonces, a veces es duro chocarse con esto porque está buenísimo que se hable permanentemente de IA, pero lo que quizás no está tan bueno o lo que quizás no agrega tanto valor es que esas conversaciones estén dirigidas a usos muy superficiales. O sea, usar IA para mandar un mail, usar IA para hacer un guión de un video. Bueno, está buenísimo, te puede ahorrar tiempo, pero eso no es lo que va a incorporar el Estado o lo que va a incorporar una organización para ser más eficiente, más productiva y agregar valor. Entonces, yo creo que o sea, mejorar el nivel de esas conversaciones, orientando la tecnología hacia el caso de uso, creo que podemos encontrar, digamos, un impacto mucho más positivo. Y desde ese punto de vista, lo que podríamos decir es que en las organizaciones, por lo menos, lo que se ve, hablo quizás más en el sector privado, ahora me gustaría también que cuentes un poco vos qué ves a nivel gobiernos, pero en las organizaciones en general la adopción está costando mucho, porque las organizaciones estuvieron pensadas para generar procesos muy establecidos, procesos que sean estables, que se mantengan en el tiempo. Y esta tecnología viene a decir, amigo, tenés que repensar todos los procesos. O al menos tenés que repensar algunos procesos para entender que hay un mundo donde podés hacer cosas con inteligencia artificial que antes no podías. Las organizaciones está costando mucho trabajar en ese sentido e incorporar casos de uso concretos. Sí hay usuarios sueltos, hay personas que de repente lo incorporan, los early adopters, usos orgánicos, pero no hay un uso estratégico, no hay un uso gobernado y está costando mucho llevar eso adelante en grandes organizaciones. Probablemente una startup lo pueda hacer un poco más rápido, pero en grandes organizaciones está costando mucho. Me imagino que en el Estado es el proceso, ¿no? Sí, mira, somos los dos politólogos, así que nos gusta hablar del Estado bastante. El Estado, como lo conocemos hoy en el siglo XXI, fue diseñado para otros tiempos. Un mundo del siglo XX, 1930, 1920, 1800 y pico, en el cual eran mundos mucho menos dinámicos. Es decir, el sueño de cualquier joven de ese momento era entrar de cadete en una empresa, salir siendo el presidente y hacer 15, 20, 30 años en la misma empresa. Hoy en día cualquier chico de hoy lo que quiere es aprender un poco en un lado, irse a picar a otro lado, laburar de distintas maneras, adquirir habilidades, tener mucho más entusiasmo e individualismo en sus decisiones. Y choca mucho con lo que es el Estado hoy en día. Un Estado rígido, burocrático, poco dinámico, frente a un mundo ágil, flexible. Entonces, ahí hay un ruido muy grande, un choque, si querés, cultural. Por otro lado, tenemos en el Estado personas que toda su vida han hecho el mismo trabajo de la misma manera durante 40 años. Entonces, esa persona, que por ahí su único trabajo en el Estado fue un sello, hacerle así todos los días en un papel, te dice, ¿por qué yo voy a cambiar? ¿Por qué voy a dejar entrar nuevas tecnologías que me van a complicar, que requieren de aprendizaje, que requieren de capacitación? Entonces tenés un ruido muy grande cultural de por qué alguien en el Estado quisiera cambiar. Después, sobre algo que mencionas vos, que me interesa bueno para agarrarse, es el tema de Estado startup. ¿Qué es una startup? Es una organización ágil, eficiente, chica, dinámica y que toma decisiones muy rápidas. Tiene una velocidad de gestión y decisión muy importante. Y los estados hoy en día en el mundo, en Argentina quizás más, pero en el mundo son todo lo contrario. Son organizaciones lentas, burocráticas, rígidas, que tardan meses o días en tomar decisiones. Y vos decís, ¿cómo convertís ese estado que por un lado es lento, burocrático, rígido, que tiene una cultura de las personas que laburan ahí muy estática y muy poco afecta al cambio, en un estado startup mucho más dinámico, veloz? Bueno, ahí está mi respuesta, que es la tecnología, sin dudas. ¿Por qué? La tecnología, por un lado, te da eficiencia, porque claramente si vos automatizás procesos de distintas maneras, puede ser con IA, con blockchain, con Web3, con lo que sea, porque si automatizás procesos, eso va a ser más eficiente, porque vas a quitar de alguna manera al ser humano en el medio, que a veces pone un poquito más lento las cosas. Y segundo, hacer las cosas más transparentes, que es una gran crítica al Estado que hay, no solo en la Argentina, sino en todo el mundo. El otro día leía, por ejemplo, que a nivel Latinoamérica se pierde hasta un 4% del PBI en ineficiencia y corrupción en la obra pública. 4% del PBI es una banda. Y esto lo dice el BID. En Argentina es un poco más, es el 7%. Pero quiero decir yo,
Si tenemos tecnologías en el mundo para poder mejorar el Estado, hacerlo más transparente y eficiente, ¿por qué no lo hacemos? Y no digo ponerle IA a todo, que eso para mí está mal. El solucionismo tecnológico no está mal. Vos de alguna manera tenés que encontrar el problema y ver cómo lo solucionás, no ponerle un título lindo a todo. Pero creo que si hay tecnologías y si hay conocimiento para poder hacerlo, ¿por qué no se hace? Bueno, yo creo que en parte de lo que decía recién está la respuesta. Y nosotros cuando trabajamos con organizaciones, hace varios años ya, tenemos un framework basado en 3 ejes. A la hora de incorporar tecnología, que son ejes que son, digamos, permiten organizar el trabajo de incorporar herramientas de inteligencia artificial a una organización. Y los 3 ejes son, primero el eje de personas, y esto tiene que ver con todo lo que mencionabas de la cultura. O sea, la cultura, el mindset, la capacitación. Digamos, en cualquier organización, quizás por lo que mencionás, hay organizaciones que pueden tener esto de forma más marcada, pero en cualquier organización, para incorporar tecnología que implica transformar un proceso, necesitas cambios culturales, cambios de mindset y cambios vinculados con capacitación que pueden tener que ver con uso de herramientas o con aprender un proceso nuevo. Pero te lo pongo con un ejemplo muy concreto porque si no queda muy en el aire. Vos imaginate que ahora tenés que tomar decisiones en un ministerio de educación sobre qué hacer con ChatGPT en el aula. O sea, ¿le permito a los alumnos usar o no ChatGPT? ¿Capacito o no a los docentes para que usen esta herramienta? ¿Quiero que los docentes trabajen con esto para sacarse de encima tareas repetitivas? ¿Quiero que los alumnos lo aprendan a usar? ¿Quiero que no lo usen? Que el aula... O sea, tenés que tomar un montón de decisiones. ChatGPT aparece masivamente en marzo, aparece en noviembre del 22, pero masivamente marzo, abril del 23. O sea, para un proceso de toma de decisión a nivel gubernamental, y en muchas organizaciones, pero especialmente a nivel gubernamental, eso es nada. O sea, 2 años no es nada, digamos, es poco tiempo. Ahora, vos en ese poco tiempo tenés que tomar un montón de decisiones. Cuando vos tomaste esa decisión, lo que te va a pasar es que la herramienta cambió. O sea, se transformó la herramienta, apareció otra cosa, ya lo que estabas diciendo en ese momento se te fue corriendo el arco. Entonces, probablemente, en términos de mindset o de cultura, necesitas desarrollar un mindset mucho más ágil, de toma de decisiones mucho más ágiles. Eso choca con la estructura para la cual está pensado el Estado, que es, guarda, tengo que tener una burocracia que me permita, primero, que la realidad se conserve más o menos como está, y segundo, tener un montón de cuidados a nivel compliance, a nivel posibilidad de corrupción. Entonces, la forma en la que el Estado está pensado ya de por sí está tentando contra ese mindset ágil. Entonces, esa parte de personas, de cultura, de capacitación, de mindset, es un eje que es importante y que hay que elaborarlo. Después tenés otro eje que tiene que ver con la tecnología. ¿Qué tecnología usamos? ¿Tenemos la infraestructura adecuada para hacer las cosas que queremos hacer? Te pongo otro ejemplo. Suponete, hoy tenemos la tecnología para que en un hospital, cuando ustedes van a hacerse una resonancia o algún diagnóstico por imágenes, tenemos tecnología que se llama Computer Vision, que es con inteligencia artificial, para identificar patrones o anomalías en esa imagen. Y en función de eso, ayudar al médico a dar un diagnóstico. O decirle, che, mira, guarda acá que veo algo raro. Ahora, ¿tenemos la infraestructura tecnológica para que eso, que no es tan complejo de hacer, suceda en un hospital? O sea, ¿tenemos la arquitectura, los datos en la nube, seguros, anonimizados para que eso pase? Probablemente no. Entonces tenés que tener una mirada de tecnología a la vez que la de personas. Y la última, para mí la más importante, que tiene que ver con lo que hablamos, es la de los casos de uso. O sea, ¿qué es lo que vos decías recién? ¿Vamos a meterle IA a todo porque queda bien? ¿O hay algunas cosas en las que esto sirve, puede ayudar, agrega valor? Y otras cosas en las que en realidad tenés que cambiar un proceso o incorporar una herramienta que ya existe. Entonces, mirando ese triángulo de tecnología, personas y casos de uso, tenemos un montón de laburo para hacer o cosas para avanzar. Y esto lo puedo decir yo de forma fácil porque lo veo un poco desde afuera, pero eso es un proceso para el Estado que es extremadamente complejo y desde mi punto de vista es de vida o muerte. O sea, está en riesgo la supervivencia del Estado moderno tal como lo conocemos si no hace algo para volverse más ágil, más eficiente y poder atender mejor a las demandas. Sí, tiene que ver con lo que decíamos al principio del tema de la demanda ciudadana, de la diferencia entre la experiencia privada de una persona común y la experiencia pública de una persona común.
Mira, una anécdota que siempre cuento es que yo trabajé en Casa Rosada de 2015 a 2019 y había una persona que su única función era llevar papeles en un carrito de un despacho al otro para que sean firmados. Y vos decís, ¿cómo puede ser que en el siglo XXI haya alguien que labure de eso? No por la pobre persona que deberá reconvertirse, pero si no, piensen en la poca eficiencia que eso genera para el tipo cuyo trámite depende que el papel vaya de un lado al otro, ¿no? Me acuerdo otro caso muy puntual que es, acá en la ciudad de Buenos Aires, para tener una empresa tenés que registrarte en la IGJ. La IGJ en algún momento la hicimos digital y después se volvió para atrás. ¿Por qué? Por temas políticos. Pero ¿qué habíamos logrado de alguna manera hacerlo digital? Quitar la discrecionalidad política. Para mí, cuando algo depende a sola firma de un funcionario, de un ciudadano, generas que a ese tipo le das mucho poder. Y generalmente pasa, porque el ser humano tiene sus complejidades, de que esa persona termina beneficiando a algún amigo, al conocido, a su primo, y al que no tiene ninguna relación, no es que lo jode a propósito, sino que no le da la suficiente bola como para que las cosas pasen. Por eso siempre pongo mucho hincapié, por ejemplo, en tecnologías como blockchain y smart contracts, que directamente adjudican ciertas cosas o asuntos según las condiciones que se cumplan. Y directamente quitan a la persona del medio que puede trabar. Después, algo que me parece que tenemos que lograr entre todos es algún tipo de demanda ciudadana hacia eso, ¿no? Me pasa mucho hablando con el mundo cripto, que no quieren hablar con ningún político. Y está bueno porque los políticos literalmente los han cagado toda su vida, ¿bien? Con malas regulaciones. Está grabado esto. Bueno, perdón, pero por las malas regulaciones y cosas por el estilo. Y soy político y digo eso. Pero bueno, malas regulaciones y cosas por el estilo. Pero yo les digo a ellos que tengo muchos amigos, y realmente son una de las comunidades más talentosas que tenemos en la Argentina respecto a tecnología, que, dialoguen un poco, hablen con nosotros, porque si no lo que va a pasar es que va a entrar en el Congreso alguna ley de regulación cripto, y así de todas las industrias tecnológicas, que va a ser perjudicial para tu industria y que te va a quitar de alguna manera la posibilidad de crecimiento. Entonces tiene que haber algún tipo de interacción entre el mundo público y el mundo privado, entendiendo la política como un puente. Es decir, yo estoy seguro que sé mucho menos de tecnología que la gran mayoría que me está escuchando, pero quizás sé más que el resto de mis compañeros legisladores. Bueno, veamos cómo ustedes, como industria, me hacen la demanda a mí para yo poder darme vuelta y con su insumo, con sus inputs, poder hacer o una ley o una política pública que los ayude a ser mejores, a tener más oportunidades, a tener menos regulaciones y a tener más educación. Y también ahí me meto en otro debate, si querés, que es el tema de educación versus regulación. ¿Cuántas veces escuchamos casos de personas que son estafadas en este mundo de la tecnología? Desde el último caso de este video de Macri pidiendo el voto por otro candidato en la última elección, hasta los Colorados Masivo Bro, ¿no? Bueno, ahí hay un debate también del tema de la educación. O sea, cuán importante es educar a las nuevas generaciones y a las viejas generaciones en el ámbito tecnológico. ¿Para qué? Para que sea menos necesaria la regulación. Porque una regulación, con la cantidad de avances que hay hoy en día, es imposible de lograr. Todo lo que vos escribas en un papel hoy queda viejo mañana, pasado. ¿Vieron que hace poquito estuvo circulando esa imagen de Will Smith comiendo fideos? Que hace 2 años era malísima la imagen y hoy está exactamente igual Will Smith y te lo comes. Bueno, imagínense regular eso. Es imposible. ¿Qué pasó en la Unión Europea con la regulación sobre ella? Quedó vieja. ¿Por qué? Porque Estados Unidos y China dijeron yo no regulo nada, porque en un mundo tan competitivo me conviene no regular. ¿Por qué? Primero porque es muy difícil y segundo para que las inversiones vengan hacia esos países no regulados que promuevan el crecimiento. Entonces siempre yo voy a estar a favor de la educación, mucha educación, antes que la regulación, porque siento que es medio complejo. ¿Vos ese debate cómo lo ves? No, bueno, iba a ir por ese lado, porque algo que me pasa particularmente a mí, trabajando con esta tecnología y hace varios años, es que siento que hoy tenemos que estar como ¿viste cuando? No, nunca me pasó, pero es una imagen recurrente a nivel fílmico y demás, cuando alguien camina por un pantano. Nunca caminé por un pantano, no sé si vos, pero... No, solamente en el Quicksand, en el juego de mesa. Bueno, pero viste cuando supuestamente caminás por un pantano que tenés que ir con mucho cuidado porque en cualquier momento te puedes caer, digamos, en un pozo. Entonces, yo creo que
lo que pasa con eso es que muchas de las cosas que quizás venimos diciendo, aparece una tecnología y la transforma. Y te lo digo con 2, 3 cosas muy concretas. O sea, toda la conversación, no sé qué tanto los que están del otro lado están metidos en eso, pero toda la conversación sobre agentes y multiagentes dentro de las organizaciones, agentes y multiagentes de inteligencia artificial, es algo que está cambiando la forma de pensar el mundo del trabajo. Y si nosotros hablábamos de temas de futuro del trabajo hace 8 años, cuando yo empecé a trabajar estos temas, cuando trabajaba en Microsoft, las conversaciones que teníamos eran muy del estilo de, bueno, los trabajos no se van a reemplazar, van a aparecer un montón de trabajos y hay trabajos que no van a desaparecer. Bueno, hoy la conversación es muy diferente con respecto a eso. Yo personalmente creo que no es que vamos a reemplazar todos los empleos y la gente no va a trabajar más, pero sí que muchos trabajos van a desaparecer muy rápido. Incluso trabajos que hoy pensamos que son los trabajos. Hoy pongo un ejemplo concreto. Un desarrollador junior, mucho de lo que hace un desarrollador junior hoy lo puedes automatizar con herramientas de inteligencia artificial. Y eso hoy a las organizaciones le plantea un problema, porque vos un desarrollador senior lo recontra necesitas. No es que ya no lo vas a necesitar, lo recontra necesitas. Un ingeniero en sistemas, un ingeniero de datos, una persona que está pensando arquitecturas tecnológicas, la necesitas. Ahora, generalmente el camino para llegar a eso era ser junior, semi-senior, senior y llegás a un puesto directivo. Bueno, ¿qué pasa en un mundo donde no necesitas tanto a los juniors, por ejemplo? Eso te lo lleva al mundo del desarrollo, pero también te pasa en otras profesiones. O sea, los white collar jobs, muchos de ese tipo de trabajos, lo que hoy hace un pasante o un junior probablemente es súper automatizable. Entonces, esa conversación que teníamos hace 5 años sobre el futuro del trabajo, hoy cambió. Yo no quiero estar en el lugar, no me gustaría estar en el lugar, perdón, pero del que tiene que tomar decisiones con respecto a eso. De que tiene que ayudar a que la sociedad se organice alrededor de eso. Lo mismo con el tema de la educación que hablábamos recién. O sea, decidir hoy cómo vamos a formar a los chicos en inteligencia artificial, no quiero estar en los zapatos del quien tenga que hacerlo, pero creo que definitivamente, como vos decís, es mucho más importante trabajar en la educación, en la formación y eventualmente en esta cuestión más cultural. La regulación hoy la veo prácticamente imposible en la mayoría de las cosas. Hay cosas que probablemente deberíamos empezar a regular, cosas que hace tiempo se vienen trabajando, pero la mayoría de las cosas es impracticable, te diría. Sí. También me parece algo interesante, que es lo que se hace en estos ámbitos, que es profundizar el debate. Porque en este mundo que estamos de las redes sociales, que es muy divertido, yo soy fanático de Twitter, por ejemplo, se simplifican mucho los debates. Es decir, ¿sos comunista o sos zurdo o no sos zurdo? Y hay veces que por ahí los debates tan profundos de la tecnología requieren un análisis mucho más grande, ¿no? Lo que decías vos recién de la reconversión de los empleos o de la eliminación directa de algunos empleos. Ahí te lo linkeo, si querés, con la superproducción de riqueza que va a generar para mí, a mi entender, la IA en un futuro. Y no hablo de un futuro distópico de 100 años, hablo de un futuro de 10 años. Yo creo que los niveles de producción de muchas industrias se van a súper aumentar por la IA, que claramente nos cambia la vida, y muchos empleos van a desaparecer y mucha gente no va a llegar a reconvertirse, porque por ahí un chico de 20 puede reconvertirse, pero una persona que hizo, de vuelta, pongo el ejemplo, llegó una carretilla con papeles toda su vida durante 40 años y le va a costar un poquito más reconvertirse. ¿Qué hacemos entonces con esa gran superproducción de bienes que va a haber y esa masa salarial desempleada? Bueno, es una discusión que hay que dar y no puede resumirse a le das una renta básica universal a alguien o no. Creo que es un debate mucho más profundo que tenemos que darnos. Que a veces la diaria nos quita de foco, porque con los problemas que hay en la Argentina, que ojalá se solucionen, siempre estamos tendientes a resolver la táctica, la chica, la cortoplacista y nunca pensar en los problemas de mediano y largo plazo o las oportunidades de mediano y largo plazo, que para mí son más ricas y donde gran parte de la política y del Estado debería tener puesto el foco. Porque al fin y al cabo, las oportunidades y los problemas de mediano a largo plazo son los que le permiten construir algún tipo de identidad y de futuro a un país o a una ciudad. Me parece que está bueno eso también para... Sí, y te lo llevo a este punto que tiene que ver con lo que vos mencionabas al principio. Si nosotros hablamos de esta
revolución de la inteligencia artificial que estamos viviendo, digamos, yo creo que tiene, con respecto a esta conversación, 3 grandes ejes. Por un lado, cómo esta tecnología está generando una industria en sí misma. O sea, se está hablando bastante en estos ámbitos que dentro de muy poco tiempo vamos a ver una empresa de 1 billion, digamos, de una sola persona. Yo creo que eso es una exageración para marcar un punto, pero quizá no de una, pero de 10 puede ser. O sea, hoy la tecnología te permite hacer cosas que antes no podías con mucha menos gente. Y eso puede redundar, como vos decías, en una gran masa salarial o una gran masa de personas desempleadas o en un montón de personas que están haciendo un montón de tareas diferentes. O sea, trabajos que hoy no tenemos ni idea de que van a existir. Bueno, ahí tenés un ejemplo de que hay muchos trabajos hoy en día que hace 5 años no existían. Desde influencer, streamer, community manager, o sea, Exacto. Aparecen nuevas bolsas laborales. Sin duda, y yo estoy seguro de que eso va a pasar. El tema es que es mucho más fácil imaginar los trabajos que van a desaparecer que los que van a aparecer. O sea, hay que tener mucha más imaginación para eso y probablemente no la peguemos. El punto detrás de eso entonces eso es una conversación, o sea, cómo esto va a generar una industria nueva, diferente, que va a crecer probablemente un montón. Otra conversación es cómo esto está transformando todas las industrias. O sea, la incorporación de modelos predictivos de inteligencia artificial, de ciencia de datos, a la minería, al agro, a la industria, a un montón de áreas o rubros, digamos, que en la Argentina tienen mucho potencial de crecimiento, es algo que las va a ayudar a ser más eficientes. Yo trabajo permanentemente con empresas argentinas tradicionales y si bien muchas de esas empresas se quejan de un montón de cosas de la estructura impositiva argentina y demás, además de eso, que es cierto, muchas son muy ineficientes. Porque la inflación te lleva a ser ineficiente, tapar tus ineficiencias aumentando tus precios. Entonces, aumentar la eficiencia de esas empresas es fundamental para que sean más competitivas y la inteligencia artificial te va a ayudar a eso. Y la tercera conversación es cómo esto va a transformar el Estado y la forma en la que nos organizamos. Para esa última pregunta, yo creo que es muy compleja de responder. De vuelta, lo siento por los que tienen que estar ahí laburando para que eso suceda, pero bueno, ahí va a ser una conversación muy interesante. Bueno, igual vamos a pedir su ayuda a los que tenemos que decidir para que sea en conjunto la decisión y nadie se lave las manos. Al margen, ya me están haciendo señas para que cerremos, así que vamos a cerrar. Un chivo voy a pasar. En noviembre está la Tech Week acá en la ciudad de Buenos Aires. Vienen eventos de todo el mundo. De hecho, cierra con la DevConnect. Así que estaría bueno que después se fijen en la página para ver qué hay. Realmente creo que está bueno. El año pasado vinieron como 100.000 personas, pasaron por distintos eventos. Nada. La verdad que es una locura. Pasa también en el Parque de Innovación y en otros lugares. Así que estaría bueno que se fijen y cualquier cosa me escriben a mi Instagram y yo les comento también. Y bueno, gracias a todos por hacerse este tiempo para hablar de tecnología de Estado, que a veces es medio aburrido. Siento que fuimos medio Catriel y Paco Moroso hoy en día hablando de a dos, un dúo. Pero muchas gracias a todos. Y bueno, hay algo ahí, Hay algo ahí. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.